No sé si han visto el título del sermón, ya mandamos a los que están online, ya saben. Le pusimos de nombre al sermón Adulterio, : el pecado que parece imperdonable. De eso queremos hablar hoy, del pecado imperdonable y del adulterio, obviamente. Abran la Biblia, por favor, en Proverbios, capítulo 6, Proverbios 6. Técnicamente vamos a hablar del verso 27 al 35. La semana pasada hablamos del 20 al 27, pero vamos a tratar de ver un poco todo. Yo quería empezar diciendo que no es algo extraño que haya personas que piensen que han cometido el pecado imperdonable. Incluso entre cristianos, entre creyentes. Algunas denominaciones cristianas enseñan que existe el pecado imperdonable. Y bueno, algunos se torturan con eso, y mucho. Es angustiante, imagínense. Ponete en un lugar de una persona que cree que ha cometido un pecado que Dios no lo puede perdonar. Fíjate lo que sería, ¿no? Básicamente son 4 pecados que entran en esa categoría, ¿no? El asesinato, el suicidio, la violación y el adulterio. Personas que cometen esos pecados, en algunas iglesias se dice que son imperdonables. Y es fuerte, ¿eh? Es una tradición bastante intensa y fuerte. No sé el caso de cada uno de los que están acá, o los que algún día vayan a escuchar, pero en una parte del sermón vamos a hablar del pecado imperdonable y tratar de explicar por qué nosotros no creemos eso. Pero no es un juego esto, ¿no? Gente en internet, la gente se envalentona y te pelea, pero esto obviamente es algo tan serio y tan pastoral que hay un montón de escritos, eruditos, estudiosos, mucha gente ha escrito de esto. No es una discusión liviana, digamos. Si te pones a investigar y a leer, hay un montón de posiciones, claro, de interpretaciones, pero siempre la manera de descubrir cuál es la interpretación correcta es mirar el contexto y entender dónde se está hablando de eso, porque si vos crees en el pecado imperdonable, se contradice en un montón de pasajes de la Biblia donde dice que Dios vino a perdonar los pecados. ¿Cómo que hay pecados que Dios no puede perdonar? Y soy consciente que en la Biblia Jesús habló del pecado imperdonable, Mateo 12. Juan, en 1 Juan 5:17 creo que dice que el pecado de muerte, yo no digo que no se pida, pero hay pecado que es de muerte, dice. Bueno, hay que explicar algunas cosas, obvio, ¿verdad? Pero no creemos, y quisiera demostrarlo, que el pecado de adulterio sea imperdonable. Y lo que me gustaría a mí en este sermón es ayudar a los que ya han cometido ese pecado, a restaurar sus matrimonios, sus vidas, si todavía es posible restaurar un matrimonio, ¿no? Que se pueda, que se entienda, y sobre todo sus propias almas, ¿no? Delante de Dios, que restauren su relación con Dios, porque el adulterio no es imperdonable. Este pasaje, porque nos quiere persuadir o disuadir de no cometer adulterio, dice que es demasiado grave el adulterio, y lo es. Por eso da la impresión de que fuera algo que ya está, si lo cometiste, sonaste. Ya no te queda una vida, digamos así, de gozo. Toda tu vida va a ser una miseria. Bueno, algo de eso hay. Hay gente, depende de lo que vos hagas con tus pecados, ¿no? Pero siempre está la chance, y esa es la exhortación de este sermón. Siempre está la chance de que genuinamente te arrepientas y busques a Dios, y el Señor te va a restaurar, te va a perdonar. Sea este pecado, sea cualquiera, ¿no? Yo no sé si ustedes prestan atención en la Biblia, pero cada tanto en la Biblia se nos muestra una persona súper malvada, como Acab, y de repente Dios dice, porque se humilló, Dios lo perdonó. Nos pasó esta semana con la lectura que estamos haciendo, la lectura anual de la Biblia, cuando dice que Roboam, lo dice en Crónicas, que Roboam al final se humilló y Dios lo restauró. Y así, pero es una constante, no es una sola. Pasó con Ezequías, pasó con Acab, pasó con Roboam, aún con Salomón, que fue un sabandija, digamos. Dios lo restauró al final de su vida, ¿verdad? Y eso tiene que tocarnos el corazón. A veces puede ser una forma muy velada del orgullo, decir, no, yo ya no tengo perdón, Dios a mí no me puede perdonar. Por favor, no hables así de Dios. Dios no solo te puede perdonar, te quiere perdonar. Vos te tenés que quebrantar y humillarte. Y vencer tu orgullo, aplastarlo y decir, Señor, perdón, Señor. Pero sí hay perdón, en Dios hay perdón. Ese es el mensaje del Evangelio.
por favor, no sé qué hayas hecho, pero Dios te puede perdonar. El apóstol Pablo era un asesino. Él iba por todos lados matando cristianos. ¿Y vos pensás que el apóstol Pablo no está en el cielo? Obvio que sí, ¿verdad? No estamos promoviendo el asesinato ni el adulterio, está claro eso. El tema es que hay gente que después que hace ciertas cosas se mete en un pozo de depresión y ya, como si se hubiera acabado su vida, y no es el caso, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de demostrar eso, y sin quitar la gravedad del adulterio. Obvio, esto es un consejo del padre a su hijo, el padre que metió la pata mal, y el hijo al final también, ya leímos, el padre tuvo 1000, entre concubinas y esposas tuvo 1000 mujeres, Salomón. El hijo, el otro día leímos, también Roboam, tuvo 60 concubinas y no sé cuántas esposas y tuvo como 80 hijos. Bueno, no aprendió nada, digamos, no tomó nota de esto, ¿verdad? Pero acá se nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Es un golpe mortal a cualquier matrimonio el adulterio. ¿Sí? Se puede restaurar, pero no es tan fácil. ¿Sí? Y no predicamos esto porque pensemos que acá está lleno de adúlteros en la audiencia esta, sino que estamos hablando de proverbios. Y creemos que si está en la Biblia lo tenemos que escuchar porque nos va a de alguna manera va a prever o a prevenir de que algún día hagamos lo que no debemos, o que somos capaces, obviamente, de hacerlo. ¿Sí? Dice acá, voy a leer desde el verso 20 hasta el 35, y voy a parar en la lectura solo para recordar los puntos que fuimos viendo la semana pasada. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Esperen que pongo acá. Disculpen. Bueno. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Toda esta porción del 20 al 24, la semana pasada mencionamos que cuando nosotros los seres humanos aprendemos a vivir por principios y no por emociones, de alguna manera nos previene eso a caer en pecados sexuales, especialmente el adulterio, ¿no? Yo sinceramente les digo esto, estudiando, uno busca, tratamos investigando la Biblia, de no dar nada por sentado, y yo a veces me sorprendo, fue el caso aquí, como hay tantas introducciones similares en otros pasajes que ya hemos visto, que el padre le habla al hijo sobre que lo escuche bien, que tome nota, que guarde en su corazón. Bueno, uno dice, acá va lo mismo, otra vez lo mismo, y medio que lo lees a ver dónde está la carne. Sin embargo, es muy llamativo que hable acá del mandamiento, de la instrucción del padre, de la madre, y todas estas cosas preciosas de que te van a guardar, que te van a guiar, que te van a pastorear, todo esto que acabamos de leer, porque dice que el mandamiento o estos principios que uno guarda en su corazón son luz, son una lámpara, habla acá el verso 23, y que nos van guiando en la vida. Pero entonces va a lo específico, o sea, en forma general, de alguna manera todos lo creemos o lo aceptamos o pretendemos que lo entendemos, no sé. Pero después dice el verso 24, para que te guarden de la mala mujer. Y entonces uno empieza a pensar, sí, momento, esto no es más de lo mismo que se venía hablando antes. Lo que está diciendo Salomón es que la manera de uno prevenir no caer en pecados sexuales es aprender a vivir no por emociones, no todo el tiempo haciendo lo que tengo ganas, siguiendo tu corazón, como dicen las películas de Disney, ¿no? Sino haciendo lo que se debe, no lo que querés. Y eso se enseña. A mí me llamó eso mucho la atención. Nosotros padres, así como tratamos de que nuestros hijos, a medida que crezcan, nunca se involucren en las drogas, en el alcoholismo, en ese tipo de cosas, y tratamos de enseñar. Bueno, acá muestra de alguna forma algo que es, yo digo, común a todos los papás y mamás. Ninguno de nosotros quiere que su hijo tenga una vida miserable, que no pueda mantener un hogar, una pareja normal. Todos quisiéramos que tengan éxito nuestros hijos, que les vaya bien en la vida, tengan una familia estable, etc.
Y acá nos está dando una clave, a mí me parece. Y es que enseñemos a nuestros hijos a vivir de acuerdo a principios bíblicos y no a sentimientos, ¿verdad? Y no sé, está lleno de ejemplos, pero uno le enseña a los chicos y uno tiene que aprender. Si nadie le enseñó cuando era chico, tenemos que aprender nosotros. Ahora de grandes, ¿qué va a hacer? No siempre hay que hacer lo que queremos. No siempre lo que queremos está bien y tenemos que hacer lo que debemos, no lo que queremos. Ese es el punto acá, ¿no? Y entonces continúa, dice, no codicies, verso 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Vamos a volver a este pasaje pronto. Yo quiero hablar 1 o 2 sermones sobre la pornografía y vamos a usar este pasaje. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa, verso 26, noten que cada tanto da un justificativo de lo que dice, ¿no? Verso 23 decía, porque el mandamiento es lámpara, etc. Y verso 24, ¿para qué? Propósito. Ahora aquí, cuando dice no codicie la hermosura en tu corazón, su hermosura, ni ella te prenda con sus ojos, dice porque, razón, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Yo les mencioné la semana pasada, este es el pasaje, el versículo más difícil de traducir de toda esta porción. Hay distintas posturas, como siempre, pero básicamente la que parece más razonable es que está hablando acá de una mujer ramera. Noten que había hablado de la mala mujer, acá habla de la mujer ramera ahora, y después habla de la mujer nada más. Verso 26. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aparentemente lo que está diciendo es que el adulterio es costoso, es muy costoso, demasiado. Las consecuencias son muy severas del adulterio, ya dijimos. Pero lo que está diciendo acá es que una ramera a un hombre le cuesta lo que cuesta de pronto un almuerzo. Como decimos en Argentina, trabajar por el sándwich y la coca, digamos, ¿no? Como diciendo, hay rameras que cobran casi nada. Nada, en comparación. Pero una mujer, la mujer, dice acá, se refiere a una mujer casada, que es adúltera, es lujuriosa, caza la preciosa alma del varón. Ya dijimos la semana pasada, no quiero repetir todo, de ninguna manera la Biblia va a promocionar la prostitución, obviamente que no. Era muy común en esa época, probablemente más que ahora, porque las mujeres vivían de sus maridos, no había trabajo para ellas, no estaba bien visto, no había. O sea, trabajaban en su casa, tejiendo, cocinando, vaya a saber. Proverbios 31 explica. Sí, y de nuevo, no piensen mal, la Biblia no es misógina, como dicen ahora. Lee Proverbios 31 y fíjate lo que hacía esa mujer, ¿no? Margaret Thatcher, un poroto al lado de ella, por decir, ¿verdad? O Angela Merkel, o todas estas líderes mundiales, mujeres, ¿no? O sea, está claro que las mujeres tienen un montón de capacidades. Acá no es, este pasaje incluso no es en contra de las mujeres, le está hablando a su hijo varón y le está advirtiendo. Si hubiéramos tenido, no sé si lo hubiera hecho Salomón, pero si hubiéramos tenido en la Biblia charlas de los papás con las hijas, probablemente lo hacía la mamá, a lo mejor hubiera dicho, cuidado con los hombres, ¿no? Son bravos los hombres, son lujuriosos, tenés mucho cuidado. Y está bien, es lo correcto. No sé si se entiende, ¿sí? No es nada en contra de las mujeres. Aquí toda la imaginería, digamos así, habla de una prostituta, habla de las personas que te pueden tentar a un pecado sexual, ¿no? Las mujeres saben, y no, de nuevo, no lo tomen mal, pero saben cómo seducir mejor que un hombre. Los hombres, qué sé yo, hay algunos que son menos pícaros, saben, no sé cómo, pero saben. Los demás somos todos rústicos, no sabemos, no, gracias a Dios, mejor así, ¿no? Que no sepamos nada, claro, nos preserva de meternos en líos, obviamente. Acá está hablando básicamente o principalmente de la mujer extraña, algunos traducen extranjera, pero el concepto acá es más que nada una mujer infiel. No es tanto que... porque una mujer extranjera probablemente también podía vivir como prostituta o como esclava, pero acá no es el punto. El punto acá es una mala mujer, es la mujer lujuriosa que anda a la pesca. Y eso lo va a explicar en el capítulo 7. Va a mostrar una mujer que su marido se fue de viaje y ella sale a buscar y a cazar muchachos jóvenes. Y un salame, porque lo muestran como un necio y tonto, cae en la trampa, digamos. Y se siente halagado. La mujer lo envuelve, digamos, con su lengua
con sus adulaciones y el muchacho cae como un chorlito, digamos, un chorlito de un pajarito, ¿no? Y al final de toda la explicación de Proverbios 7 habla de que la mujer caza el alma del varón como un pajarito, así como un ave que va a la presa y no sabe que va a morir, que cae, se mete en la trampa solita, ¿verdad? Bueno. Aquí explicamos la semana pasada que, y hasta aquí llegamos, hasta el verso 26 incluido, que las consecuencias del adulterio son severas. De alguna manera ese sería el principio. Los padres le dicen al hijo, tenés que vivir por principios, por mandamientos, por órdenes, no por tus sentimientos. Y el principio que yo te estoy enseñando acá, hijo mío, querido, es que las consecuencias del adulterio son muy severas. Y acá habla de cazar la preciosa alma del varón. Está hablando por supuesto es una analogía, como cazar un animal. Lo cazás para matarlo. Que te va a matar eso. Te va a prometer, te va de alguna manera a tentar, a sugerir, a seducir de que va a ser algo precioso, algo diferente. Él dice en otra parte que esta mujer que sale a cazar jóvenes, dice, el pan comido en oculto es sabroso. O sea, las cosas prohibidas son más ricas, son más lindas. Y algo de eso hay en el mecanismo del adulterio y de la infidelidad. Es, lamentablemente, la adrenalina, y esto lo digo por leer, la adrenalina que una persona siente por hacer algo prohibido no se compara con hacer lo que está bien. Y para alguna persona se produce una adicción eso, ¿verdad? Teniendo de pronto una mujer preciosa, y sabemos por leer los diarios, ¿no? Actores que se han casado con una mujer preciosa y lo descubren en un auto con una prostituta, y vos decís, estás loco, estás re loco. Tenés un filet mignon en tu casa y estás acá comiéndote un pancho que ni sabe quién lo hizo. Todo descompuesto, estás loco. Pero es que es una adicción hacerlo prohibido. Y lo digo esto también para guardarlo en tu, digamos así, en tu archivo, pero pensá, tené cuidado. A veces vos decís, no sé por qué me interesó esto. Y porque somos pecadores y hacer lo que está mal, no sé por qué nos gusta. Nos atrae, ¿viste? Lamentablemente. Y así es. Pero tenemos que tener en mente este principio. Las consecuencias del adulterio son severas. Y acá empieza a hablar de esas consecuencias. Hasta aquí llegamos. Noten que dice, verso 27, tomará el hombre fuego en su seno, en su regazo, sin que sus vestiduras ardan. Y no. Obvio que no. Imagínate vos llevando carbón y prendido fuego acá y no te quema. Obvio que te va a quemar. Andará el hombre sobre brasas, verso 28, sin que sus pies se quemen. No. Bueno, acá lo que está hablando, con dos ejemplos súper obvios, es que todo tiene una consecuencia. Hay causas y consecuencias, pero no te vas a librar de eso. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si agarrás fuego, te vas a quemar. Obvio. No hay superhéroes, no existen. Los Cuatro Fantásticos o todas esas cosas, eso no existe. No te va a pasar. Bueno, a mí, papá, tranquilo, a mí no me va a pasar. Quédate tranquilo. Sí te va a pasar, hijo. A todos nos pasa. Si vos haces esto, te va a pasar esto. Eso es enseñar a vivir por principios. La Biblia lo dice, el que se suena fuerte sacará sangre, dice Proverbios. El que bate la leche hará manteca. Y está dando ejemplos súper obvios que todo el mundo conoce, que si vos haces una cosa, va a pasar. No vas a ser la excepción de la creación, ¿verdad? Así por eso podemos aconsejar los pastores. Entendemos que hay principios, los aprendemos y los enseñamos. No, nosotros estamos enamorados. No es amor. Sí, vos que sabés, pastor. No es amor. Eso no, se va a pasar. Vas a ver, dentro de, no sé, 6 meses, 2 años máximo, la vas a querer matar a esta persona. Porque te está arruinando la vida. Vos te la estás arruinando. Y vos te sentís enamorado, pero no estás enamorado. Eso no es, le llaman enamoramiento. ¿Sí? Siempre se me olvida la palabra que me gusta. Infatuado. La Biblia usa la palabra infatuado. Perdónenme, me la voy a escribir acá en el púlpito. Infatuado. Busquen el artículo, siempre les digo en internet, en Wikipedia, de infatuado. Le llaman en español enamoramiento, pero en la Biblia usa la palabra infatuado. Así estuvo Amnón y Tamar. Amnón estaba enamorado de su media hermana, pero después que tuvo relación con ella, la odió. Dice que la odió. Después que por fin se acostó con ella, engañándola, violándola, después la odió. Mirá vos. Nuestra mente, no somos muy distintos, los seres humanos. Somos todos más o menos cortados con el mismo molde.
A veces nos obsesionamos con algo. Se habrá pasado, a todos nos ha pasado. Con cualquier tontería. En la época que había los discos de vinilo, yo me obsesioné. Nunca compraba un disco porque era caro. Digo, escuchaba la radio. En esa época grabábamos de la radio nosotros las canciones para no comprar. Y un día me obsesioné con un disco. Y me lo compré. Al 2 días después lo quería devolver. Digo, ¿para qué gasté en esto? Qué estupidez. Y así funcionamos en muchas cosas. Y así es el pecado sexual, lamentablemente. ¿Sí? Y por eso necesitamos como armarnos de argumentos para no meternos. Porque el pecado funciona de esa manera, es como una carnada que decís, wow, qué bueno esto. Y te tentás y te empezás a volver loco, dándote manija, como decimos acá en Argentina. Y al final después te das cuenta que era todo una construcción teórica, diabólica en tu mente, que nada que ver. Vos estabas re bien, ahora que perdiste todo lo que tenías, decís, qué salame. Estaba mejor antes que ahora y yo estaba, por alguna razón, empecé a decir algo que no tenía. Y eso fue una trampa, que yo me la creí, digamos. Así que veamos, acá lo que habla y lo que vamos a ver hoy son las consecuencias. Decimos que el pecado, las consecuencias del pecado son serias, y entonces acá hay como una lista, parece que hace, de consecuencias serias, al punto de que parece que es imperdonable. ¿Verdad? Verso 30, perdón, me salté acá. Veíamos lo del fuego, y el verso 29 dice, así que, con conclusión de esto de tomar fuego o caminar sobre brasas, el que se llega a la mujer de su prójimo. Noten, acá la mujer extraña, la mujer malvada, es la mujer de otra persona. Es una mujer casada. Así es el que se llega. Esto es un eufemismo muy lindo, pero es en el idioma original es el que entra. Es muy gráfico el eufemismo. El que copula, el que tiene una relación íntima con una mujer casada. El que se llega. No quedará impune ninguno que la tocare. Otro eufemismo, la tocare. No es que mancha, no es eso. Es tremendo. Sí, pero tienen sus efectos. Si vos te pones a pensar, tiene su efecto fuerte. Es muy delicado. Un eufemismo se usa cuando no querés hablar de manera cruda, decís, bueno, permiso, ahora vengo. Y te fuiste al baño, ¿viste? Y no le explicás a todos tus invitados, ahora voy al baño, voy a hacer primero esto, después esto. No decís nada, te vas al baño, listo, y es suficiente, ¿verdad? Bueno, acá usa eufemismo, ninguno que la tocare, bueno, vos ponele tu imaginación ahí, ya entenderás. Y lo mismo el que se llega a la mujer de su prójimo, es el acto del adulterio. Eso no va a quedar impune, dice acá. Como tomar fuego sobre tus regazo o caminar sobre brasas. Eso no va a ser gratis. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, las consecuencias del adulterio son severas, las consecuencias del adulterio son inevitables. Es inevitable que te quemes si agarrás fuego con la mano. De la misma manera, si tenés una relación ilícita con alguien, va a tener consecuencias inevitables. Y entonces sigue, no tienen en poco, después nos metemos un poco más, ¿no? Pero dice, no tienen en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es, de nuevo, una exageración acá, pero una persona que se está muriendo de hambre y de repente va y se roba una manzana, imagínatelo. Pobre hombre, si vos te da compasión, ¿no? Decís, bueno, una manzana. Igual si no las vendías todas se te iba a podrir. Bueno, igual así, si lo agarran robándose la manzana, lo castigan. ¿No? No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Situación extrema, ¿verdad? Pero si es sorprendido robando, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Bueno, en la Biblia, esto es extraño, quizás es que quiere hacer se llama hipérbole, una exageración, pero 4 veces, si agarraban a alguien robando en total, según la situación, pero máximo 4 veces de lo que robó tenía que devolver, 7 veces no. Pero no sé por qué exagera acá, y dice, entregará todo el haber de su casa, como que le sacan todo, le embargan todo, ¿no? Capaz que roba acá más no una manzana, ¿no? No vas a perder tu casa por una manzana. Pero bueno, acá es el punto de toda la ley de Deuteronomio, que en algunos casos una persona, si no tenía para pagar lo que había robado, tenía que venderse como esclavo. Y a lo mejor está hablando de esa situación, una persona que pierde todo. Está hablando de robo acá, de nuevo, una comparación. Verso 32, más. Eso es más, verso 32, inicia un contraste, o sea, pero
el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. O sea, un ladrón, mejor no robe, andá y pedí, ¿viste? Pero si no tenés para comer, no robes, no seas tonto. Si te agarran, te perdés todo, aunque les dé lástima. O sea, un ladrón así nos da lástima, digamos así, nos da compasión, y decir, bueno, pero aún ahí, si lo agarran, la ley lo tiene que castigar. Entonces acá vuelve al tema del adulterio, otra vez, para enfatizar este asunto, que las consecuencias no solo son inevitables, como lo del fuego, sino acá empieza a hablar de que las consecuencias son interminables, digamos. Ahí vemos con lo que sigue también. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En algunos comentarios dicen es un descerebrado. O sea, esta frase, falto de entendimiento, es una persona que es un imbécil. ¿Sí? Eso, algunos lo traducen y tratan de rescatar el peso acá de lo que se está diciendo como algo súper agresivo. El que comete adulterio es un tarado. ¿Cómo? No sé si discúlpenme, ¿no? Si estoy usando mal el lenguaje en el sentido de que son palabras que se usan técnicamente para hablar de alguien que de pronto tiene una discapacidad. No estoy dándole ese sentido, ¿no? Lógicamente. Estoy hablando de alguien que es tan necio, está loco. No tiene entendimiento, no piensa. Piensen, todo esto está escrito como para cachetear al hijo, decir, hijo, escúchame, no vayas a hacer esto, estás loco de la cabeza. ¿Sí? Y acá lo digo yo a ustedes, jóvenes que están acá, no hagan, tengan paciencia, esperen. ¿Sí? Y acá estoy hablando de la fornicación, no del adulterio. Esperen a casarse, no hagan nada antes. Cuando querés acordar, estás adicto a algo que pensás que cuando te cases se te va a calmar, pero no. No es lo mismo. Es hermoso una relación íntima con la bendición de Dios, es hermoso. Saber que Dios está ahí y te está aplaudiendo, si querés. Y vos estás dándole gracias a Dios por haber, así como de pronto, no sé si te pasará, cuando comes una comida rica, decís, wow, Señor, gracias. Podrías haber hecho arroz y nada más que arroz. Y todo el año y toda la vida yo comí arroz, pero acá tengo, de todo tengo acá. Y eso es por tu bondad. Lo mismo pasa cuando uno cristiano que conoce al Señor está en una relación íntima con su pareja, todo lícito, todo con la bendición de Dios. Y le decís a Dios, gracias Señor, podrías habernos hecho sin sensibilidad de ningún tipo, y igual nos íbamos a reproducir, no sé. Hubiera funcionado igual, pero quisiste que esto sea así. Qué lindo, Señor, gracias. Pero todo lo que es pecaminoso tiene el tema de la adrenalina, como yo les decía, de lo prohibido, y es otro tipo de estímulo, yo creo, que no lo vas a reemplazar. Una persona, y lo digo también por conocimiento, una persona que se involucra en pecados sexuales, después se casa y no es que no tiene más tentaciones, o que son otras cosas. Al contrario, a veces ya tiene la cabeza quemada, digámoslo así, ya es un insensato y ya se acostumbró a eso. Y los pastores que tratamos de ayudar a gente a que funcionen sus vidas privadas, a veces me decía un amigo, y me lo decía delante de su esposa, hace años, me dice, yo estoy con mi esposa y se me vienen a la mente todas las mujeres con las que he estado antes, en el acto íntimo. No me las puedo sacar de mi cabeza, me tortura, es una desgracia. Y es una desgracia. Yo nunca estuve con nadie, gracias a Dios. Gracias al Señor, solo conozco a mi esposa. Y eso me agrada y le doy gracias a Dios, porque no es que mis padres me bajaron línea, dijeron, tené cuidado, hijo. Al contrario, mis padres en un momento, después que yo me convertí, estaban preocupados y mi hermano mayor también. Y yo estaba en ese momento haciendo el curso de guardavidas. Y todos los guardavidas, llegó un momento que todos los guardavidas sabían que yo me estaba guardando puro para el matrimonio. Y me hacían bullying todos, como decía, vos estás loco. La mayoría están ahí, y lo sabe Manuel, que es guardavía. El otro día hablaba, no sé, en el caso tuyo, Mauricio, pero la mitad de los que hacían el curso de guardavía era para poder tener más mujeres, porque supuestamente eso atraía mujeres. Una locura todo. Y gracias a Dios, uno convertido, tomando la Biblia en serio, son cosas de Dios. Dice, no, yo no voy a hacer nada. Nadie me investigó, nunca tuve un pastor que se metió en mi vida. Gracias a Dios, tomé en serio la palabra de Dios y dije, voy a tratar de llegar puro al matrimonio. Y lo hicimos. Y gracias a Dios por eso. Y esto estoy diciéndolo no para hacerme el canchero.
es por gracia de Dios. Para los jóvenes que están acá, no deseen algo menos que eso. Tené mucho cuidado. Una persona que anduvo toda su vida haciendo lo que sentía, como un animal irracional, ¿no? Después casado le va a costar más ser fiel. Y sí, te va a costar más, porque ya estuviste de bandido, digamos, ahí por ahí. Y bueno, y ni hablar si estás con la pornografía, por eso vamos a hablar de eso. No se crean que yo disfruto hablando de estas cosas. Es como que siento que es un deber hacerlo. Y como padre también, es un deber que ustedes lo hagan con sus hijos. De manera delicada, pero tenés que hablar, tenés que ayudar. Sobre todo, estamos en una cultura totalmente en contra de todo esto que estamos diciendo. Y eso trae consecuencias. Sí, trae muchas consecuencias. Corrompe su alma, dice acá, el que tal hace. Es algo, está tratando de expresar algo profundo, ¿no? Corrompes tu alma. Sobre toda cosa guardada, había dicho Salomón, 4:23 de Proverbios. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que preservarlo, es un tesoro, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro interior. Tenemos que preservarlo, porque de ahí es lo que al final forma nuestro carácter. Cometer adulterio es una traición a tu pareja, si estás casado. Y en todos los casos de personas que han cometido adulterio, su vida está llena de mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Tienen que tapar, obviamente, que tratan de que sea algo oculto, que la otra persona no lo sepa. Y entonces, y sabemos también por reportes de mujeres que han sido engañadas, que lo que más les dolió no fue tanto el adulterio, sino las mentiras. Y por eso también es muy difícil restaurar una vida matrimonial, porque la persona, es difícil confiar en alguien que te estuvo mintiendo a veces por años. ¿Cómo haces? Bueno, son todas aristas, ¿no? Detalles, todo esto es algo muy complejo. Y así es complejo, pero hay un patrón. Son todos los casos iguales, prácticamente. Similares. ¿Sí? Las consecuencias son interminables. Eso hay que pensarlo, no es que enseguida, listo, bueno, perdón, lo siento, perdón, y ya está, arreglaste todo. No es así. No, la verdad que no. Dice verso 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esto es tremendo. Por eso digo que es interminable. Heridas y vergüenza. Acá lo de heridas es literal. Y es posible, por lo que va a seguir diciendo, que se refiere a que te va a agarrar el esposo de la mujer, esta mujer infiel, y te va a reventar la cabeza. Tremendo. Quizás por eso, no lo sé yo, minimiza lo de la prostituta y exagera lo de la mujer casada. Porque ahí se agrega el detalle de que si se entera el marido te va a liquidar. Yo una vez, extrañé, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, extrañé predicar toda la semana. La verdad que al que Dios lo llamó a predicar, le gusta predicar. Y yo estaba allá y nada, estaba estudiando, era un interno, no como un interno, y a veces me dejaban predicar, pero en general no predicaba nada. Así que al final hice un curso en la ciudad de Los Ángeles para ser capellán en la cárcel de Castaic, se llama la cárcel. Iba a predicar los martes y los viernes a la prisión. Bueno, lindo, un poco temeroso al principio, pero bueno, lindo al final, pues la gente escucha la palabra, no los obligan, hay un pabellón especial como para 64 personas, pasa el guardia, el gendarme, pasa por las celdas, que es como un hexágono ahí, en el medio hay como una torre de control que están todos vigilando y las cárceles son así, como con 25, 30 presos en cada celda, pero desde ahí, desde el centro, vigilan como 6. Es un hexágono, son 6 pabellones. Bueno, y pasa un hombre con un fierro golpeando la reja y dice, capilla, capilla, capilla. Y entonces se forman todos del otro lado, antes de que le abran la reja, están todos formados los que quieren ir a la capilla. Y ahí los llevan todos a ese pabellón. Bueno, y ahí explicaba el Evangelio. Predicaba el Evangelio, y siempre el Evangelio, porque casi todos los que salen son evangélicos. Tremendo. Imagínate vos, están presos ahí, no por error, están presos. Y ellos quieren venir a escuchar la palabra porque son evangélicos, pero están presos. Bueno, un día se me ocurre, pensaba yo cosas a veces les tenía que decir, bueno, cállate, estoy hablando yo, pues son medio complicados, ¿no? Y tenía yo ahí los guardias atrás mío, o sea, no iba a pasar nada. Y un día se me ocurrió
como que improvisé una ilustración para explicar por qué por obras nadie se puede salvar. Porque la Biblia dice que por obras nadie se salva, solo por la fe en Cristo, por lo que hizo Cristo. Y yo le digo, y que las obras para Dios son como trapo de inmundicia. A Dios todos nuestros esfuerzos por salvarnos le parecen una estupidez a Dios. Ni siquiera más que una estupidez, algo desagradable, trapo de inmundicia. Entonces un día le dije yo a los presos, imagínate vos que tu esposa descubre un día que vos le estás siendo infiel. Se me ocurrió eso. ¿Para qué? Imagínate, ¿no? Le digo, y vos, te agarró el celular, descubrió, no sé, de alguna forma descubrió que vos le estás siendo infiel y vos estás en tu trabajo o en algún lado y ya sabés que ya sabe. Porque te llamó y estás volviendo a tu casa y pensás, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa se tranquilice? Me perdone y ya lo deje pasar. Y pasás por una tienda y le comprás, o no, al revés, yo le dije al revés. Imagínate tu esposa te está haciendo infiel, vos la descubriste, y ella en el camino para encontrarse con vos, sabe que vos estás re enojado, y pasa por una tienda y te compra la casaca, no sé, de Pachuca, yo le decía, son todos mexicanos, eran todos del Centroamérica, la casaca, no sé, de la América, de México, de Pachuca, de Toluca, yo qué sé. Y vos aparecés con o ella, perdón, aparece con la remera de tu equipo favorito como para tranquilizarte. A vos te enoja más eso, porque, la ves y me estás tomando el pelo. Te estoy esperando acá para hablar porque descubrí que me estás siendo infiel y me traes para tranquilizarme a mí una remera. ¿Qué me importa esa remera? No la quiero ni ver, te la tira por la cabeza. O se la tirás por la cabeza, ¿no? Imagínense. No, y empiezan a levantar la mano los presos y me dice, sí, eso es lo que me pasó a mí. Estaban todos ahí presos porque reventaron o a la mujer o al amante de la mujer. Sí, tremendo. Tremendo. Bueno, es la situación que está acá diciendo, heridas y vergüenza hallará. Está imaginándose eso, una persona que te viene a reventar, y si no es que te mata. Estoy investigando en internet para decirles, pero ahora no se sabe bien, ya murió un hombre llamado O.J. Simpson, que fue un jugador de fútbol americano, cuando fue el Mundial del 94 en Estados Unidos, justo en la autopista pegada al estadio donde se estaba jugando un partido del Mundial. Pasó la camioneta O.J. Simpson manejando y no sé cuántos patrulleros persiguiéndolo para atraparlo. Y bueno, murió en la cárcel. Él parece que mató a su esposa y al amante de su esposa. Cuando se enteró que él estaba siendo infiel, fue y los liquidó a los dos. Y por eso fue preso. Bueno, acá lo que está diciendo, eso. Imagínatelo en otra época, ¿no? Sin un revólver, ni nada de eso, sino con un garrote, no sé, con una piedra. Heridas y vergüenzas hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Su vergüenza, nunca. Todo el mundo va a decir, mira, acá va el adúltero. Este es el desgraciado que partió el hogar o la familia a esta mujer o a este hombre, etc. Porque los celos, noten que por eso dice, acá da la razón de por qué va a pasar eso. O sea, los celos del hombre traicionado, engañado. Los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Eso es lo que va a querer. El marido despechado, digamos, va a querer vengarse de vos, que te metiste en su familia, en su matrimonio. No aceptará ningún rescate, noten, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones, los regalos. La palabra acá rescate es, nosotros decimos la palabra coima, bueno, hay otras palabras, como diciendo, bueno, ya, tomá, te regalo mi auto, pero ya, perdóname, te regalo esto. Y el hombre va a decir, no, ¿qué me importa el auto? ¿Qué me importa la casaca de Pachuca? No me interesa nada. Vos estás loco. ¿Y cómo le compensas a una persona después que tocaste lo que era propiedad privada? Porque es uno de los 10 mandamientos, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y vos la codiciaste y la tocaste. No hay nada que puedas dar a cambio. ¿Qué le vas a dar? Nada compensa. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso termina, es como va increyendo, ¿no? Cada vez peor, y dice, bueno, al final las consecuencias del adulterio no se pueden, son impagables, digamos. En un aspecto son impagables. Vos dañaste algo que ya no hay manera de repararlo. No pueden ser compensadas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Al final le expliqué todo esto mientras lo explicaba, le leí, así que ya pasamos a otra cosa.
Veamos un poquito el tema del pecado imperdonable y después déjenme compartir con ustedes consejos que dan los consejeros bíblicos que se han especializado en el tema de adulterio y de salvar matrimonios. Me gustaría compartir con ustedes lo que ellos dicen. Termina muy feo esto, da la idea de que casi que no hay manera de arreglar esto. Si vos ya te metiste en esto, o puede ser que alguien te reviente, depende con quién te metes, pero nunca se sabe, ¿verdad? Puede ser que te revienten, que quieran vengarse. Pero más allá de eso, que sería lo menos malo de todo, corrompe tu alma, arruina tu vida. Casa tu preciosa alma, va a estar casada para liquidarla, digamos, para dañarla. Con eso debería ser suficiente para tener temor y no meternos, ¿sí? Y hacer caso a Dios y evitarlo. Y esto de evitarlo, insisto ahora, porque después se me va a ir, pero empieza también justamente por vivir por principios. Y hay cosas que no hay que mirar. Hay novelas que son muy lindas. Mi mamá, una de las novelas que más le gustaba, y menos mal que no fui, porque yo iba mucho al cine con mi mamá, porque a mi papá no le gustaba las películas románticas, y a mí me gustaban y iba con ella. Mamita. Y la película que más le gustaba es todo. Dicen que es la más romántica, he leído, que la más romántica que han hecho jamás es una relación adúltera. Es tremendo. Yo, cristiano, no veo eso. Aunque no muestren nada. Uno dice, no, pero no hay imágenes. No importa. Pero no hay imágenes de nada. Yo lo sé que no hay imágenes. Son personas grandes. Un hombre que va a una ciudad a hacer una investigación y conoce a una mujer. Y te muestran que el marido de la mujer es un plomo. Y la mujer se enamora de este hombre. Y al final termina como nadie espera, como nadie piensa, la mujer se queda con su marido. Y el tipo se va y sigue su viaje. Pero es todo adulterio. Y no te muestran las consecuencias negativas. Yo, básicamente ahí yo creo lo que más tentaría es una mujer. Porque parece que la mujer por fin pudo ser feliz, aunque por un paréntesis, mientras ese hombre estuvo en ese pueblo. Pero yo creo que te afecta eso. Te vas a la cama pensando, uy, qué lindo sería si apareciera un hombre así en mi vida, ¿no? Porque mi marido ya era romántico cuando estábamos de novio, pero ahora, nada. Y empezás a soñar con pensamientos adúlteros. Y cuando querés acordar todo eso, al final estás con la guardia baja, estás deseando. Y el jardinero te tira un poco de onda y ya estás enamorada del jardinero, por decir, ¿no? Pero todo empezó en tu corazón. No lo guardaste en tu corazón. No te afirmaste a principios bíblicos, sino empezaste a soñar cosas pecaminosas, a desearlas. Y lo mismo con la música de hoy, olvídate. Analizar las letras de la música que hoy se escucha, son todo habla de piel, de carne, de fuego, de qué sé yo qué. Eso es el romanticismo de hoy. Es todo sexualizado. Sí, no creo que uno pueda quedarse neutro, escuchando, llenándote la cabeza de películas, de series, de canciones, de todo es la temática, parece que pasa alrededor de eso, y vos aguantando como un campeón. No. O sea, tenés un filtro, pensá que tu alma es preciosa y la tenés que guardar sobre toda cosa. Y esas cosas decís, bueno, no. Pero no para decir, ¿saben qué? Les vengo acá a contar, yo no miro esto, no miro lo otro. Hacelo para vos. No tampoco para decir, fui a la casa de fulano y tiene esto. Bueno, callate. Digo, mantengamos la unidad acá en la iglesia. Vos hacelo por vos, porque sos débil. A lo mejor ese hermano o hermana tiene una fortaleza impresionante. Yo no lo sé. Pero no juzguemos. No es el punto acá, esto está dado para juzgar, sino para nosotros tomar nota y aplicarlo a nuestra vida. Bueno, vayamos a Mateo 12. Por favor, solo quiero argumentar aquí un poco. Mateo capítulo 12, versos 30 al 32. Lo leemos esa parte nomás, pero yo les cuento un poquito. Mateo 12, dice en el verso 22, en nuestra Biblia Reina Valera, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar de toda la historia. El Señor Jesús estaba echando demonios, esta es la historia, echaba demonios. Ya los fariseos, que lo querían destruir, estaban celosos de él, tenían mucha envidia y estaban buscando algo siempre malo para pescarlo a Jesús. Ya venían hablando mal de él y calumniándolo, pero acá es como el punto máximo del rechazo. Si venís leyendo Mateo y prestando atención, te das cuenta
que a partir de acá es como que empieza, como que llegó a lo máximo y empieza como otra cosa. Jesús empieza a enfocarse más en sus discípulos, porque ya el rechazo llegó al colmo. ¿Por qué llegó al colmo? Porque la gente está sorprendida que Jesús echa fuera demonios. Y los fariseos dicen, no, Él los echa con el poder, Él tiene el poder de Satanás, no es el poder de Dios, es el poder de Satanás. Y eso es una blasfemia, ¿sí? Atribuir las obras de Dios a Satanás. O sea, Dios estaba haciendo eso a través de su Hijo Jesucristo. Pero ellos dijeron, no, no es Dios, es Satanás. Y entonces el Señor dice, verso 31 de este capítulo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es lo que llaman el pecado imperdonable. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo Jesús es, todo pecado va a ser perdonado, si te arrepentís, obviamente, y buscás que el Señor te perdone. Cualquier pecado se puede perdonar. Incluso la blasfemia contra Dios se puede perdonar. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, dice acá. Ese sería el pecado imperdonable, de acá lo saca. A cualquiera que dijere, 32, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonada. Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. De acá sale el tema del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Jesús es que cualquier pecado puede ser perdonado. Incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice. Entonces la pregunta es, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, es lo que está pasando acá. Nosotros, para interpretar bien, tenemos que mirar el contexto particular aquí de lo que sucedió estando Jesús en vida, digamos, que Él se la pasó mostrando que Dios, Él era Dios, que Dios estaba con Él y que todo lo que Él hacía, lo hacía por el poder de Dios. Digamos, nosotros lo aprendemos leyendo, no lo vimos. Ellos lo vieron, estaba ahí Jesús con ellos. Ellos tuvieron más luz que nadie, digamos, en cuanto a conocimiento intelectual. Estaban ahí, lo veían, y aún así lo interpretaban todo mal. No lo querían creer, era un asunto intencional, voluntario. Estaban pero no sé, como tomar agua, dicen en inglés, con la manguera de los bomberos, ¿no? Estaban ahí con demasiada luz, demasiado entendimiento, viéndolo a Jesús, escuchándolo a Jesús, y porque tenían su corazón endurecido, por envidia o por lo que sea, no lo quisieron aceptar. Decían, no, esto no es de Dios, esto es del diablo. Él es... Y Jesús explica, ¿no?, cómo una casa no puede estar dividida contra sí mismo. Les da razones para decir, no, nada que ver eso. Hasta ese punto, en vez de decir, Jesús, ustedes son unos necios, les explica. Y aún así no quieren creer. Les explica que eso que ellos interpretan está mal. Y aún así no quieren creer, están endurecidos. El punto de Jesús es que si ya con toda esta luz que recibiste, viéndome a mí en carne y hueso, viendo todo lo que hago, no querés creer, ya no hay nada que los haga creer a ustedes. Nunca van a creer ustedes, ya está. Nunca van a recibir el perdón de pecados ustedes, porque tienen todo el testimonio del Evangelio, de la verdad, que yo estoy dándole a ustedes, y ustedes lo rechazan. Bueno, ya no hay nada que hacer. Ya está. Básicamente, o concretamente, el pecado imperdonable es este. Después de recibir tanta luz, tanto entendimiento, aún así lo rechazas, y probablemente ya no hay nada que hacer. Digo probablemente porque lo voy a aplicar ahora a la situación de hoy. Puede pasar en una iglesia como esta, que vos has estado años escuchando, tratando, gente que trata de explicar con claridad un libro, otro libro, un estilo, otro estilo, no sé. Y aún así decís, nada. Un buen día decís, nada, eso están todos locos. Y rechazás todo. Probablemente, eso se llama apostasía. Probablemente ya está. Nunca más vas a creer. Ya tuviste la oportunidad de escuchar un montón y aún así un buen día te alejaste del Señor. Y eso se llama apostasía. Y eso en otros libros de la Biblia, al final de Santiago, al final de Juan, de 1 Juan, da la idea de que ya está, no hay nada que hacer. Al final de Judas, que no es, ya está. Orá, dice Judas, oremos por esas personas, pero ya ni te acerques, porque te va a contaminar con toda su incredulidad, con toda su amargura. Orá a ver si algún día Dios tenga compasión. Pero da la impresión que a veces llegamos los seres humanos a un punto, algunos, de que ya no hay nada que hacer. Ya no hay más. Si vos no que podés creer, teniéndolo a Jesús en carne y hueso, mostrándote en carne todo lo que hace, cómo sana, cómo enseña, cómo saca demonios, todo, y decís, no, esto es todo una farsa. Este nos está engañando. Bueno,
Ok, ¿a quién vas a creer entonces? Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el sentido de atribuirle a Satanás lo que era obvio que era de Dios. Ya no hay nada que hacer. Impresionante, ¿no? Es el rechazo, dice acá, les voy a hablar de otros autores, ¿no? Es el rechazo de la misma verdad con plena conciencia, que eso es exactamente lo que uno está haciendo. Rechazar reflexiva y deliberada y conscientemente la obra del Espíritu, aunque no pueda haber otra explicación de los exorcismos de Jesús que esa, que él era Dios y era el poder de Dios, ¿no? En cada caso de estas apostasías, ¿no? De estas personas que han escuchado la verdad, que han gustado la verdad, estoy usando terminología del libro de Hebreos, ¿no? Que han estado cerca, que han gustado, que han visto la verdad de Dios. Eso es lo que se ve en una iglesia donde está la palabra y el Evangelio. Y aún así niegan. En cada caso hay una percepción autoconsciente de dónde reside la verdad y dónde brilla la luz, y un alejamiento deliberado de ella. Esto es muy diferente a la persecución de Pablo hacia la iglesia. Pablo mataba y perseguía a cristianos, y los mataba, pero fue perdonado. Él dice que fue el primero de los pecadores, en 1 Timoteo 1:13. El primero de los pecadores sería el abanderado, el que iba dirigiendo la procesión ahí, el desfile de los pecadores, y fue perdonado. Pablo fue perdonado. Dice que no lo hizo inconscientemente, o sea, no tenía la luz en ese momento para entender que Jesús era el Mesías. Después la tuvo y se arrepintió y se quebrantó, y ya, no lo hizo conscientemente. Bueno, llegar a este punto de rechazar la verdad con tanta información, eso es imperdonable, en el sentido de que te vas a ir al infierno. Ya está. A veces, déjeme improvisar esto, porque lo siento en mi corazón como pastor de ustedes, a veces los jóvenes no se dan cuenta. Muchos de ustedes están acá porque sus papás los traen. Y yo aplaudo a los papás. Yo hice lo mismo con mis hijos. No tenían opción. Los domingos de si venían o no venían a la iglesia, mientras vivían en mi casa, acá tenían que estar, y estaban. ¿Verdad? Gracias a Dios mis hijos han creído los tres, pero lamentablemente suele suceder en una iglesia donde hay jóvenes que están acá porque no quieren estar, pero están porque sus papás quieren, y ustedes se tienen que someter a sus padres. No se dan cuenta, pero ustedes, mientras escuchen la verdad y no reaccionen a la verdad con humildad y se entreguen a esa verdad, lo que están haciendo es acumulando juicios sobre ustedes. Y el castigo sobre ustedes, si un día no se arrepienten antes de morir, va a ser un castigo fuerte. Eso es tremendo, tienen que pensarlo. Pero como no sabemos, por eso es tan importante entender la doctrina de la elección. Que vos rechaces hoy no quiere decir que algún día vayas por fin a doblegarte al Señor, ¿no? Y reconocerlo. Eso sí no lo pueden hacer tus papás, lo tenés que hacer vos solo. Es algo personal. Pero más entendés, más escuchás, más cantás, o si cantás, capaz que no cantás, pero más escuchás la Biblia leída, las canciones, con el mensaje evangélico, etc. Y más se te puede ir endureciendo el corazón, pensando, yo esto ya lo escuché, pero no lo creíste, ni lo obedeciste, ni te arrepentiste. Wow, tené mucho cuidado. Yo digo, con cariño les digo esto, bájate del caballo, sé humilde, por favor, y escuchá, y presta atención y analiza, pero no te cierres de esa manera, como si vos tuvieras, si tu criterio es la medida de todas las cosas. Escuchá con humildad, ¿sí? Y analizalo. Y bueno, si aún así rechazás, bueno, eso corre por tu cuenta, ¿verdad? Obviamente, pero tengan cuidado. En ese sentido, eso puede llegar a ser imperdonable, en el sentido que a veces el corazón nuestro se va endureciendo y ya, no hay nada que lo ablande. Y yo, como querés acordar, decís, bueno, yo antes de morir como ladrón en la cruz me voy a arrepentir. No digas eso. Nuestro corazón se va endureciendo. Y quizás ya no tenés tiempo de arrepentirte nada. Te creíste todas tus mentiras. Yo quisiera, amo a mis familiares, amo a mi papá, a mis hermanos. Yo quisiera que todos ellos crean de todo corazón, pero
se creen más sabios que 7 que saben aconsejar, como dice Proverbios. Y lo dejo en manos de Dios al final. Sospecho a veces que lo del cáncer que tuve o que tengo, no sé, es para eso, para que mi familia ya no escuche más porque no me quieren escuchar, pero que vean el Evangelio en mi vida. Y Dios use para quebrantarlo, ¿no? Porque somos tremendos los seres humanos. Al punto de mirar a estos fariseos, pobrecitos. Algunos creyeron, pero en general todos se endurecieron de una manera sin sentido. ¿Sí? Eso es el pecado imperdonable. Y a veces nosotros decimos, yo lo digo bastante, que yo no creo en el pecado imperdonable, porque toda la situación histórica que rodeó esta declaración de Jesús no se puede repetir, porque ya el Señor ya se fue y no va a volver. Cuando vuelva ya es tarde. El día que venga el Señor ya viene a juzgar a los seres humanos, a abrazarnos a los creyentes, a invitarnos a entrar a su fiesta y a juzgar a los demás. O sea, la oportunidad es ahora, mientras estamos vivos ahora. Y fue para los fariseos en aquel momento. O sea, que esta declaración que ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo y eso no será perdonado, nunca, es que fue algo especial para los fariseos, no para nosotros hoy. Lo que podemos hacer nosotros es interpolar, digamos así, o pasar, digamos, los principios a esto de estar en una iglesia escuchando, no viendo a Jesús porque no está visible hoy, y aún así rechazarlo. Digamos, ahí hay un paralelo. Que llega un momento que ya no hay nada que decir, ya está. ¿Qué va a hacer? Ya escuchaste y te pareció que no tenía sentido y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Me siguen? Pero bíblicamente hablando, lo del pecado imperdonable es concretamente haber estado ahí viéndolo a Jesús y decir, no, esto es diabólico, esto no es del Señor. Eso. Bueno, cometer adulterio no es el pecado imperdonable, no lo cometamos. Sí, es posible, pero si lo hiciste, hay esperanza. Y me gustaría hablar de eso, ya no voy a explicar ahí en Proverbios, pero me gustaría contarles, solo por el aire, así un poco, pero me gustaría que ustedes, por si alguno de los que está escuchando ahora o después algún día escuche, ya ha cometido adulterio. ¿Qué hacer con eso, no? Todo el material que estoy leyendo es de un hombre llamado Robert Jones. No sé si está su material en español, esto lo traduje del inglés. Hay bastantes libros de él, por lo menos hay 3, sobre cómo recuperarse del adulterio. Todos tienen mucho sentido. Bueno, después les digo algunas diferencias que hay en estos libros, pero este es lo más básico, digamos, obvio, básico, de lo que debería uno hacer, ¿verdad? Bueno, él parece que entiende muy bien, Robert Jones, porque trabaja con adúlteros, digamos, lo que le pasa a la víctima y lo que le pasa al victimario, al desgraciado que traicionó y a la pobre que fue traicionada o viceversa, ¿no? Y entonces va explicando acá más o menos los sentimientos que tienen, ¿no? La culpa, la sensación de que ya se acabó todo. Por eso hoy leímos el Salmo 46, porque interesante pensar una vida que se ve que siente que todo se viene abajo, que se parte todo y que ya no hay nada que hacer. Es parecido a esto, que los montes se trasladen al corazón del mar y las aguas que rugen y qué sé yo, que habla ahí el Salmo 46. ¿Recuerdan? Sí. Es como que sentís que tu vida ya acabó. Así siente una persona que fue traicionada con el adulterio. Sobre todo un creyente, ¿no? Se viene el mundo abajo. Claro que sí. Bueno, lo primero que hay que entender es esto, que Dios, por eso está muy lindo pensar en el Salmo 46, yo lo marqué acá, porque nos da la sensación de que se acabó todo, que ya no hay nada que hacer. Y esto es muy interesante, aunque es todo metafórico, pero habla de lo peor que se puede imaginar un ser humano, como que, no sé si es un huracán junto con un terremoto, toda una desgracia, todo se rompe, todo se arruina. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, está dando un ejemplo de lo que es confiar en Dios, aunque todo esté mal, todo mal. Perdiste todo, digamos acá.
Y esto puede ser algo literal, cuando todo se rompe y todo te quedas en la calle sin tus posesiones. Pero cuando una persona sufre un adulterio, o sea, es la víctima de un adulterio, así es como se siente, que se acabó todo. Y entonces lo primero que tenemos que pensar nosotros, si fuera el caso, si somos víctimas de un adulterio, es que el Señor está por encima de todo y podemos confiar en Él. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y Él puede restaurar. Dios se goza en restaurar lo que está roto. Ese es el hermoso mensaje del Evangelio. Dios puede de todos esos pedacitos, digamos así, hacer algo incluso mejor de lo que era antes. Y es la experiencia de muchos. Hay personas que han cometido adulterio, su matrimonio estuvo a punto de ya terminar, y con la ayuda de la Biblia y de consejeros cristianos han restaurado su vida y hoy tienen una relación más fuerte de la que tenían antes. Como cuando soldás, a veces soldás un fierro que se rompió, y donde está soldado ahí está más fuerte que en todas las demás partes. Digamos, hay gente que ha soldado su vida con la ayuda del Señor, ¿no? Entonces lo primero que habría que hacer en un caso así, recomienda a este hombre, es poner la vista en Dios, en Jesús, ¿verdad? Que nos puede, por supuesto, puede tomar de eso y hacer algo nuevo, ¿sí? Y entonces tenemos que orar. Casi va lo mismo para el responsable, ¿no? Que también la culpa a veces, hay personas que después que lo hicieron, como este hombre Tamar, Amnón, que después la odiaba a esta media hermana y todo mal. Ambos necesitan restaurarse. Y eso solo es posible buscando a Dios. El arrepentimiento bíblico, por supuesto, es dejar de hacer algo, cambiar, dejar de hacerlo, pero es siempre ir a Dios, corriendo a Dios. En este caso, la víctima como el victimario, ambos tendrían que ir, cada uno por su cuenta, ir a Dios a pedir ayuda. El victimario ayuda para perdonar, por supuesto, para creer en el Señor y confiar en su providencia, aún las cosas malas. La Biblia nos enseña, Dios las puede usar para bien, como José en Egipto dijo eso. Bueno, la muerte de Jesús, ni hablar. Lo más malo que jamás pudimos leer, y eso fue el medio para traer salvación. De manera que aún Dios puede hacer que algo que te haya pasado tan triste pueda convertirse en algo bueno. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su palabra son llamados. Dios tiene esa capacidad. Debemos creer en Él, buscarlo a Él y en Él encontrar esa esperanza. Lo cual no significa que tengas un periodo donde te cueste hasta levantarte de la cama, no sé, estés completamente destruido. Puede ser. Es muy triste que te hayan mentido, que te hayan engañado. A veces con una persona cercana. Y vos decís, no puede ser. Pero ya pasó. Te traicionó, dos personas te traicionaron. Tu amiga, digamos, y tu esposa. O tu amigo y tu esposa. ¿Se entiende? A veces pasa con cosas tremendas, con gente cercana. Eso hay que orar a Dios, buscar a Dios, mirar a Dios. Eso es en forma general, ¿no? Por supuesto. Dios vino para perdonarnos y restaurarnos. ¿Sí? En 1 Juan 1:8, 1:9, ahí dice que Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. El Señor, eso es lo que puede hacer. Dios da, por supuesto, seguridad, esperanza, aún prosperidad de lo malo, ¿no? Tenemos que confiar en Dios y comprometernos, sea al lado que traicionó como al lado traicionado, comprometernos a agradar a Dios, hacer todo lo que le agrada a Dios. Siguiendo a Jesús, buscando a Jesús, más allá de lo que haga la otra persona, independientemente. Es una tontería tratar de ponernos de acuerdo, decir, bueno, si mi esposa se arrepiente, entonces yo sí voy a... No, vos hacés lo que tenés que hacer delante de Dios y la otra persona hará lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. No se puede condicionar nuestra obediencia a lo que haga otra persona. Eso no corresponde. Cada uno dará a Dios cuenta de sí y cada uno debe buscar a Dios buscando restauración en su corazón, sí. Una mujer o un hombre ofendido puede empezar a acumular amargura en su corazón y eso sería también una forma de corromper tu alma. Empezar a llenarte de amargura, y no, está claro, si estamos hablando de cristianos, ¿no? Está claro en la Biblia
que nos toca perdonar, lo que sea, a cada uno de nosotros, con todo lo que eso pueda costarnos. No es que Dios no entiende, claro que sí, pero Dios nos enseña que, Mateo 19, ¿no? Cuando habla ahí de los 2 deudores, ¿se acuerdan? Que a la luz de todo lo que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y eso, esa luz, esa convicción viene a nosotros cuando nos enfocamos en el Evangelio. Así que ese sería el segundo concepto, el segundo consejo. Busca al Señor, orá a Dios para que te ayude, pero también meditar en el Evangelio. Entender el Evangelio, pensar en el Evangelio. Tratar de entender todo lo que Dios te perdonó a vos. Eso te va a dar la convicción y la capacidad de perdonar lo que sea que te haya hecho alguien. Eso apunta también, o se aplica para gente de usted que ha sido abusada de pronto de niños. Tenés que perdonar. Porque vivir toda esa vida cargando con eso no es vida. Cuando vos perdonás, el perdón es una promesa que uno hace. Cuando yo digo te perdono, te estoy prometiendo que yo no te voy a echar en cara nunca más eso, que yo no voy a andar todo el tiempo rumiando con eso. Yo no te lo voy, lo voy a dejar. Dentro de mis capacidades, ¿no? Si la semana que viene estoy de nuevo enojándome con vos por algo que me hiciste, bueno, vuelvo a perdonarte en mi corazón, ¿no? No te llamo, ya te lo dije, pero delante de Dios, bueno, vuelvo. Por eso habla de 49 veces. No. 70 veces 7, claro, 490 veces. Exacto, no, 49 no. Pero claro, Pedro dice, Señor, ¿cuánto perdonamos? 7 veces. Se hizo el canchero, Pedro, porque la Biblia dice que 4, no 7. Pero el Señor dice, no, 7 no, 49 veces 7. Y no es que yo no conozco a nadie en mi vida que me haya pecado 490 veces contra mí. La única posibilidad podría ser mi esposa y yo con ella, porque vivimos todo el día juntos. Pero lo más probable, según los estudiosos, es que sea que vos tengas que perdonar el mismo pecado. No es tanto que viene la persona y de nuevo te ofende, y de nuevo te ofende, y de nuevo te ofende, sino que ese pecado te vuelve a tu mente, y te vuelve, y te vuelve, y te vuelve. Y es muy probable que una persona haya sido traicionada sexualmente, que tenga como una obsesión con eso, le venga. Y ahí sí podríamos pensar 490 veces quizá. Es un eufemismo, también una exageración, ¿no? Una hipérbole. Pero el Señor nos anima a perdonar siempre, aunque después vuelvas a recordar, ¿sí? No es que perdonar no es olvidar, no es olvidar. Nosotros probablemente nunca olvidemos lo que alguien nos haya hecho. Es comprometerte a no, digamos, desquitarte con esa persona. Diciendo, sí, mira todo lo que me hiciste sufrir, ahora te lo voy a hacer sufrir yo a vos. Y cuando vos sufras todo lo que yo sufrí, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo y nos reconciliamos. No, así no es el perdón. Porque son cosas intangibles, qué sé yo, cuánto sufriste vos. A veces yo he pecado contra alguien y ni sé que he pecado contra alguien, ni me di cuenta. Y después alguien me dice, no, un día vos me dijiste, desde el púlpito, no sé qué me dijiste. Pero eso pasó hace 15 años, sí, hace 15 años. ¿Y hace 15 años estás enojado conmigo? Me dice, sí. Wow, le digo, y yo estaba re feliz de la vida. Nunca ni me di cuenta, nunca supe. Y viviste 15 años amargado, y sí. Bueno, pasa, así pasa. Bueno, déjeme hablar del ofensor, del que comete el pecado. Y lo primero que hay que hacer es ya cortar con esa relación. Si tenés una relación adúltera, no importa si haya sido de años, si ya hayas tenido un hijo con esa otra persona, o si sea ocasional o qué, pero lo primero que hay que hacer, si es que vas a de verdad a pretender restaurar tu matrimonio, tenés que cortar ya, ayer, digamos. Es lo primero que hay que hacer. Y en algunos casos hay que pedir ayuda para que alguien te ayude o te escuche, como vos pedís perdón. Te ayude también. Es interesante siempre en Lucas 15, el hijo pródigo ensaya cómo pedir perdón. Y eso es una linda enseñanza para nosotros. Hay que aprender a pedir perdón, porque a veces uno pide perdón, pero no pide perdón, no pide nada. Le echa en cara también ahí. O sea, alguien te tiene que ayudar. Ahí el hijo pródigo dijo, iré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Es interesante que él lo ensaya eso. Y después, 2 o 3 versículos después, él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él empieza a repetir lo mismo que había ensayado. Y el padre,
amoroso, dice que lo abrazó, lo cubrió de besos y nunca pudo terminar el hijo. Nunca terminó lo que había ensayado. Porque para el padre fue suficiente que él dijera el pecado contra ti, ¿verdad? Y todo lo demás no lo dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Nunca lo dice, pero lo había ensayado. Para ser conciso, ¿viste? Y está bueno que alguien te ayude. Es muy importante todo esto. Hay personas, todos luchamos con el orgullo, ¿verdad? Pero que al final nunca piden perdón. Y lo que dicen no tiene sentido y la otra persona herida lo escucha y se da cuenta que no entendió nada. No entendió nada. Esta es la gran diferencia de este autor en distintos libros. En esto que yo ahora les estoy compartiendo acá rápido, él no explica los detalles de cómo pedir perdón. Pero si vos, realmente es muy difícil de perdonar el adulterio. Y realmente la Biblia a una persona que es víctima de adulterio le da permiso para divorciarse. Mateo 19:9. Tan grave es, ¿no? Excepto por causa de fornicación, dice. A eso se le llama la cláusula de excepción que enseñó Jesús en Mateo 19. O sea, vos te podés divorciar lícitamente. Eso significa para volver a casarte con otro si tu compañero de la vida te ha engañado. O sea, podés no perdonar, ¿se entiende? Podés no perdonar, podés no aceptar y podés ya divorciarte, podés hacerlo. Lo que pasa es que vivir una vida entera sin perdonar a otro es una desgracia. Yo diría que podés perdonar en el sentido de ya no quedarte con eso en tu corazón, decir, bueno, ya, pero no restaurar tu relación y romper tu matrimonio. Sí, tenés permiso, porque hubo fornicación. Fornicación es porneia, en griego es pecado sexual. ¿Sí? Bueno, eso te da de alguna manera derecho a rehacerte vida con otra persona. Cualquier pecado sexual. Es muy interesante que use la palabra fornicación porque puede ser infidelidad, obviamente, con otra persona, casada, no casada, con una prostituta, con cosas más aberrantes, que no las quiero mencionar ahora, porque no somos todos adultos acá, que son pecados sexuales también, ¿no? Incluso hay, y yo les voy a hablar de eso después, hay personas que hoy en día incluyen dentro de la palabra porneia a la palabra pornografía, que es casi la misma palabra. Algunos creen que en un matrimonio donde uno de los dos practica o está demasiado metido en eso, se podría llegar a divorciar. Y no me parece tan descabellado, porque está rompiendo el pacto matrimonial. Porque esa persona no es marido de una sola mujer, o la mujer no es marida de un solo hombre. Dicen incluso los consejeros bíblicos se dedican a estos temas, que es incluso peor de perdonar. Porque en una situación más o menos normal de adulterio hay una tercera persona. En el caso de la pornografía hay miles de personas. Piensen nomás, una desgracia. ¿Y cómo hace la persona ofendida? ¿Cómo hace para perdonar a miles de personas? ¿Viste? Es tremendo. Es tremendo. Por eso es tan necesario hablar de estas cosas acá. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a todos y hagamos lo que Dios quiere, porque la vida que inventó Dios se vive bien solo si lo hacemos como Dios dice. Todo lo demás es una desgracia. ¿Sí? Vas a sufrir depresión, en fin, de todo tipo de problemas. Bueno, entonces lo primero es dejar a esa persona, si es que ese es el caso. En segundo lugar, si vos has cometido adulterio, es muy importante que lo antes posible admitas todo lo que pasó, los hechos, que seas honesto. ¿Sí? Dice este consejero, a mí me sorprendió, dice, este reconocimiento tiene dos fases. Inmediatamente reconoce que vos has pecado, que has mentido, que has engañado. Pero también de pronto comunicarle a tu pareja ofendida que vas a tener una charla posterior, de pronto 2 o 3 semanas después, donde medites bien en todo. De verdad vas a estar toda la semana pensando en eso, obviamente, todo el tiempo. Y entonces te tomes el tiempo de, humillado vos, el responsable, de hablar con toda claridad, abrir tu alma, tu corazón a tu pareja, contestar todas las preguntas que ella quiera saber, tu pareja. Y ser honesto y humilde. Sí, no es fácil, humillarte. Y esto es lo que explica muy bien en otro lugar este hombre, que la manera de
en estos casos que es muy difícil perdonar, que a lo mejor haya una esperanza que te perdone, es ser honesto, bien honesto, por más que sea triste. Vos decís, no, pero no le quise decir porque le iba a lastimar. Bueno, maestro, ya la lastimaste. Ahora te toca decir la verdad, porque nunca va a volver a creer en vos si vos seguís siempre escondiendo alguna información. Y si después la descubre, es peor. Supuestamente te perdonó y después, dentro de 6 meses, por una relación o porque te encuentra un teléfono, te das cuenta que no era una, eran 2 personas con las cuales te hacías el bandido. Bueno, ¿y qué vas a, cómo estás loco vos? Porque al final tu pareja hizo un esfuerzo tremendo en perdonarte y resulta que vos no estabas diciendo toda la verdad tampoco. O sea, esto es algo muy serio. Para que haya una reconciliación verdadera, tiene que haber mucha honestidad. Y si vos fuiste el responsable, bueno, ahora te toca sufrí. Aunque te dé vergüenza, decite lo que tienes que decir, porque la otra persona no te va, la tenés que ayudar a que te perdone. Porque acá dice que es muy difícil de perdonar, acabamos de leerlo en Proverbios. Y si vos querés que te perdone, no es porque, vos sos cristiana, me tenés que perdonar. No digas eso, estás loco. Vos tenés que humillarte. Y para que te perdone tenés que decir toda la verdad. Y ser sincero, honesto. Si no, no te va a perdonar. Como yo dije hoy, algunas personas han sufrido más las mentiras que el adulterio en sí. Y lo más difícil de perdonar a veces, porque es lo que también empieza, la persona ofendida empieza a maquinar muchas cosas. Y esto que te estuvo por años, la persona que vos le diste tu corazón el día de tu boda, te estuvo mintiendo por años. Y la mentira, por supuesto, daña la credibilidad, la confianza. Eso lo tenés que arreglar, siendo honesto, aunque seas fuerte. No escondas nada. No digas, no, pero va a sufrir. Ya sufrió, más va a sufrir. Acá no se trata de eso. Se trata de reconciliarte. Si Dios quiere y puede. La persona, ¿no? Nunca se puede obligar a nadie a perdonar, ni se puede obligar a nadie a restaurar. Si la persona ofendida no quiere perdonar, y bueno. El ofensor tiene que entender también, porque empieza al poco tiempo, así somos desgraciados los pecadores. Se da vuelta toda la torta y el que ofendió le está diciendo, y vos no me perdonaste, y vienen a la oficina a decirte, no, pero no me perdonó, tranquilízate, dale tiempo, sé paciente, vos la ofendiste de una manera infinita, ¿no te das cuenta? Con esa actitud, ¿quién sos vos? El campeón de los fariseos. Tranquilízate, dale tiempo, sé amable, sé tierno, esperá, sé paciente. No exijas, no se puede exigir el perdón. Y menos diciéndole, porque vos ahora tu pecado es peor que el mío, porque vos no me perdonás, y no sé qué. No es así. Bueno, es muy difícil esto, ¿no? Dice este hombre, ¿cuánto se debe compartir? Todo lo que la persona quiera saber, la persona ofendida. ¿Cuánto debes revelar de lo que pasó? Todo lo que te pregunten. Todo. Es mejor errar en estos casos por decir de más que por decir de menos, porque estás queriendo restaurar la confianza. ¿Qué va a hacer? Tenés que darle la posibilidad de revisar tu celular, tus cuentas, tus llamadas, no sé, la memoria de tu teléfono, los archivos de correo electrónico, todo. O sea, ya. Querés restaurar la relación, ¿no? Tenés que desnudar tu alma por completo. A lo mejor no te perdone, pero si luego descubre que escondiste o minimizaste información importante, bueno, la probabilidad de perdón se ve dañada muy seriamente. No podés mentir. Bueno, a lo mejor el adulterio en tu caso no termine con tu matrimonio, pero tus mentiras sí. Así que ten cuidado. Muy interesante, hay que hacer eso, ¿no? Por supuesto hay que confesarle a Dios, en tercer lugar, a tu cónyuge, lo que sea apropiado, ¿no? Y buscar el perdón, por supuesto. O sea, hay que aprender a pedir perdón, pero el punto es, habla de tu viga, no hables de la paja del ojo de tu cónyuge herido. Vos tenés que hablar de tu viga todo el tiempo. Esa es la manera bíblica de pedir perdón. Sí, yo, es verdad, pero bueno, lo que pasa es que vos no me satisfacías en el matrimonio. No digas eso. Eso es, no sé, no es el punto para hablar ahora. Vos estás buscando el perdón, no desquitarte de nada, ¿no? Puede ser. En general, los que tienen matrimonios sanos no son fieles. Puede ser que la otra persona había fallado algo, no sabemos. Pero no es el momento para hablar de eso. Vos estás buscando que te perdonen a vos,
No que la otra persona también se humille y haga, no. Vos ayudás a que el otro te perdone humillándote de todo corazón. ¿Sí? Bueno, ya estoy fuera de tiempo, pero quiero terminar esto así. Siempre empezamos con Dios, ¿no? El hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, pequé contra Dios. Cada vez que pecamos contra Dios y contra alguna persona, eventualmente. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le dice a Dios. Eso es el principio, ¿no? Obviamente. Restaurate con Dios. Bueno, confesar todos los pecados, el pecado sexual, la mentira, el engaño, etc. Todo eso hay que confesarlo todo, obviamente. Es difícil perdonar a un adúltero, pero es difícil quizás más perdonar a un mentiroso. Porque ¿cómo haces para confiar de nuevo, ¿no? En cuarto lugar, desarrolla un plan y implementarlo. Eso está bueno que lo hagas con un pastor, con un consejero, con alguien. Desarrolla un plan de cambio de una forma razonable que con el tiempo te convierta en un hombre o una mujer piadosa, ¿no? La confesión no es suficiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que apartarse. Y eso, bueno, lamentablemente detrás de estos pecados sexuales hay adicciones a veces. Y la persona dice que no lo va a hacer más, pero vuelve. No siempre, ¿no? Pero vuelve. Vuelve y vuelve. Por eso está bueno tener a alguien que te ayude, que te controle, que te supervise. Un consejero, ¿no? Que te ayude a cambiar. A veces eso significa cambiarte de iglesia, si la persona la consiste en una iglesia. Cambiarte de ciudad. No sé, alejarte. Tenés que alejarte. A veces pasa dentro de familias. Y bueno, tenés que alejarte de tu familia. O de la familia de tu esposa, no sé. Bueno. Y por supuesto hay que pensar en el Evangelio. Aún el perpetrador, digamos así, del adulterio puede encontrar perdón en Dios, ¿no? Tiene que buscar a Dios. Y si tu mujer no te perdona o tu esposo no te perdona, bueno, Dios te perdona. Pero buscalo a Dios y pedirle perdón. O sea, vos podés seguir viviendo una vida a pesar de tu error tremendo, pero necesitas que Dios te perdone. Busca el perdón de Dios. Y por supuesto, busca el perdón, si querés salvar tu matrimonio, ¿no? Busca el perdón de tu cónyuge. Pero una cosa no puede estar ligada a la otra. Si tu mujer o tu esposo no te perdona, bueno, ¿qué va a hacer? Busca el perdón de Dios. Es serio esto, lo hemos hablado en otros sermones, pero si alguien se niega a perdonar, tarde o temprano va a tener un problema espiritual muy serio. Por eso en la oración, el famoso Padre Nuestro, lo único que se aclara es eso, de que perdónanos como nosotros perdonamos nuestros pecados. Y después se aclara el Señor Jesús que si nosotros no perdonamos a los que han pecado contra nosotros, Dios no nos va a perdonar. O sea, no querer perdonar a alguien y no hacerlo, al final, es un tema muy serio espiritualmente. Te pone demasiado incómodo delante de Dios. Pero digamos que una mujer o un hombre ofendido por el adulterio de su cónyuge, digamos que tengamos paciencia, digamos que por un tiempo, así como Job, ¿no? Por un tiempo puede estar luchando con eso. Bueno, démosle tiempo. Pero a la larga tendría que perdonar. Aunque ya no estén juntos, se separen para siempre. Pero tenés que perdonar porque no puedes vivir así. Imposible. ¿Sí? Y finalmente estamos pasados, pero déjeme decir lo que debería ser el ofendido. Bueno, obviamente busca tu sentido, tu identidad en Cristo, no en tu marido. Hay mujeres y hombres que han sufrido el adulterio de su cónyuge y se han dado cuenta que en su mente, antes de esta situación, eran como que idolatraban a su pareja. Y lo han visto como un pecado. O sea, la víctima del adulterio se ha dado cuenta que Dios, de alguna u otra manera, trabajó en su corazón porque lo tenía demasiado idealizado a su pareja. Y se le vino abajo, obviamente se le vino abajo. Pero a partir de ahí comenzó una vida espiritual más rica y más profunda porque era como que su pareja ocupaba casi el lugar de Dios, hasta ese momento que se deschavó todo esto, ¿no? Bueno, busca tu seguridad en Cristo, tu identidad en Cristo. Somos lo que somos gracias a Cristo. Como cantamos a veces, no valgo por mi posesión, etcétera, o por lo que estudié, o por lo que tengo, y tampoco por mis hijos o mi cónyuge.
Yo valgo y vos valés por lo que Cristo pagó por nosotros. Eso hay que buscar y hay que entender, ¿sí? En Dios tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos que considerar, esto es una prueba, para el que recibe una traición así es una prueba tremenda. Y tenemos que pensar bíblicamente sobre las pruebas. Dios usa las pruebas en nuestra vida, para bien, para formar a Cristo en nosotros, para edificar nuestro carácter, para enseñarnos a perdonar, etc. Y a Dios no se le escapa nada. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Velo como una prueba y manejalo como una prueba y trata de agradar a Dios en esa prueba y crecer, ¿sí? Obvio que estás sufriendo. Han pecado de manera espantosa contra vos, pero bueno, velo como una prueba. Y el desafío en ese caso, de esa parte de la relación, es perdonar. Perdonar. A la luz del Evangelio, en tercer lugar, perdona a tu cónyuge incondicional y actitudinalmente, en todo sentido. Bueno, de nuevo, medita en el Evangelio, pensá mucho en el Evangelio, nos va a dar a todos siempre la motivación para perdonar. Trata de entender lo que es la gracia de Dios. Tener gracia es tratar a alguien como no merece ser tratado. Es darle a esa persona lo que nunca se lo ganó, digamos. Trata de responder con gracia. Bueno, aprende lo que es el perdón. Hay buena bibliografía sobre el perdón. Recomendamos el libro de MacArthur, que está bueno en la libertad y el poder del perdón, puede ser que se llame. Bueno, hay otros. Trata de entender, si sos la víctima, que todo esto es un proceso. Hay que aprender también a sufrir, ¿no? A andar humillado. Ya sabés que vas a luchar con los recuerdos. Y si vas a restaurar tu relación, probablemente donde luches más es cuando estés teniendo intimidad con el que te traicionó. Ahí te van a venir recuerdos, sin duda. Bueno, prepárate para eso, ¿sí? Evita pensar y rumiar y estar ahí dándole vueltas al tema. Predicate el Evangelio a vos mismo todo el tiempo, ¿sí? Como dice el Salmo 42, 43, porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea, eso es una linda ejemplo de un soliloquio. Alguien que habla consigo mismo y se predica a sí mismo diciendo, basta, ya tranquilo, espera en Dios. Bueno, hablate a vos mismo, no tonterías, lo voy a matar, ahora va a ver. No, habla con vos mismo el Evangelio, ¿no? Trata de pensar en eso te va a ayudar, ¿sí? Y finalmente, traten de unirse otra vez, lo antes que puedan, ¿sí? Cuando estén listos a perdonar y a realmente hacer una confesión sincera de perdón, vuelvan a juntarse, ¿sí? Comprométanse de nuevo en un pacto que entre ustedes. No hagan una ceremonia, ¿no? Háganlo de manera íntima. Traten de hablar después, sí, capaz que había problemas antes. Capaz que hubo una muy mala relación, no sé. No lo tomen como una excusa, pero hablen de eso, resuelvan esos problemas que pueden haber sido la raíz, ¿no? Pero primero traten el pecado que pasó y después, si es posible, si se pueden reconciliar en eso, traten de hablar de cómo mejorar su matrimonio, ¿no? El adulterio no sucede en un vacío. Ya lo hemos visto, por eso el padre Salomón, acá en el Proverbio 5, le habla mucho de lo que es un buen matrimonio al hijo, antes de hablar del adulterio, ¿no? ¿Sí? Les quería leer algo que es muy lindo y termino con eso. Lo puedo decir de memoria, pero déjenme ver. Bueno, le digo yo, este hombre dice, muy lindo, que él como consejero cuando recibe una pareja que se han traicionado así, él le dice a la mujer, por ejemplo, después al hombre, ¿no? Le dice, mire, si usted de verdad quiere atravesar esto y tener victoria en esto, le pido que siga mis consejos, que les voy a dar de la Biblia, pero yo no le puedo garantizar que usted va a salvar su matrimonio. Pero sí le puedo garantizar que si usted aplica la Biblia dice, usted después de esto va a tener una vida
espiritualmente más profunda, va a ser más piadosa y Dios va a transformar esto en algo bueno. Pero no puedo asegurarle nada de qué va a pasar con su matrimonio. Después lo mira al hombre y le dice, mire, usted, si va a hacer de verdad lo que la Biblia dice, es probable que encuentre sea libre de la culpa de lo que ha hecho. Lo que ha hecho es muy malo. Usted puede ser que se libere de la culpa. Le puedo garantizar que si usted hace eso y se reconcilia con Dios, va a estar bien. Y que aún esta situación, que fue error suyo, Dios la puede transformar en algo bueno. Pero no le puedo garantizar que su matrimonio va a salir adelante. Y entonces después los mira a los dos, siempre hace lo mismo, dice él. Los mira a los dos y le dice, si ustedes dos, hombre y mujer, si ustedes de verdad ambos hacen lo que les voy a aconsejar, que viene de la Biblia, y lo hacen de verdad, yo les puedo garantizar que su matrimonio se va a ser restaurado. Me encanta ese detalle, de distinguir las cosas, ¿no? Yo creo que la clave está en el victimario, en el responsable, de que de verdad pida perdón como corresponde. Y eso significa entender claramente en tu mente lo que está pasando a la otra persona, lo que le hiciste, en qué consiste el daño que le hiciste, y poder articularlo, explicarlo y que la otra persona te escuche de tu boca, que te das cuenta de verdad lo que has hecho. Muchas personas no se dan cuenta. Y eso significa que no están arrepentidos. Vos podés decir, perdón, lo siento, pero no mostrás que realmente te das cuenta lo que acá ha pasado, el daño que hiciste. La otra persona difícilmente te perdone, porque se da cuenta que vos no te arrepentiste nada. Ni prometas, voy a leer la Biblia todos los días, no voy a hablar más con ninguna mujer. No podés hacer eso. Ni leer la Biblia todos los días no te va a salir, ni hablar nunca más con ninguna mujer. Tenés que irte a vivir a la Concagua, ¿verdad? No prometas, no hay que prometer nada. La clave para que alguien te perdone no es lo que vos le prometas que vayas a hacer, porque nadie sabe, ni vos sabés si lo podés hacer, sino que vos demuestres que de verdad, como que volviste en sí. Eso es lo que hizo el hijo pródigo, volvió en sí y vio todo con claridad. Mostrá que ahora hay claridad en tu mente porque Dios te ha quebrantado y te das cuenta la locura que has hecho, que lo falto de entendimiento que fuiste. ¿Sí? Quizás todavía estés falto de entendimiento y entonces no te podés arrepentir y nadie te va a perdonar si no te arrepentiste. Y es triste eso, pero en muchos casos la salida es ya romper el matrimonio. Ya está roto el matrimonio. Por eso Jesús dijo, excepto por causa de fornicación. Lo rompiste vos. Vos lo rompiste, que se te dio por mirar del otro lado del alambrado, digamos, como dicen también en inglés, como el pasto de siempre del otro es más lindo que el tuyo. Y te saltaste el alambrado y te fuiste. Bueno. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Te damos gracias, Señor. Parece que no decimos lo suficiente cuando hablamos de esto. Nuestro corazón, tratamos de ser como tu corazón, Señor. Se lamenta, se conmueve pensando en familias destruidas, matrimonios dañados, separados, quizás divorciados para siempre. Señor, te pedimos la luz que tú das por medio de tu Espíritu y tu palabra para que cada uno aplique como deba, sea para de alguna manera comprometerse a nunca explorar esto por curiosidad ni por ninguna causa de estar fuera de lo que tú dices que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, sabemos con claridad que no tenemos la fuerza en nosotros. Danos a nosotros el poder para obedecerte, Señor. Ayúdanos, por favor, y a los que ya han cometido este pecado tremendo, que tú los ayudes a restaurar, Señor. Ayuda a la persona ofendida, ayúdale a perdonar, como tú nos perdonaste en Cristo. Y a la persona ofensora, ayúdale a arrepentirse, Señor, de todo corazón, de verdad. Dale una comprensión completa, clara, del daño que está haciendo, que ha hecho, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, líbranos del mal, guárdanos de tentación, ayúdanos, Señor, te rogamos, te necesitamos. Ayuda a los jóvenes de acá a cuidar su corazón sobre toda cosa. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.